Hola, ¿qué tal amigos de tu portal RTV? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros. Hoy tenemos la visita de Alejandro Parisi, un joven guionista y escritor argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires y que llegó a Montevideo en el marco de la Semana Negra, la semana de la novela policial, un género en el cual acaba de debutar con su trabajo 2015 llamado Con la sangre en el ojo. La primera pregunta que le formulamos a Alejandro Parisi fue: ¿cuándo nació en él esta necesidad de escribir, esta necesidad de crear, en su caso, novelas? Desde chico me interesaba, ponele, yo en la primaria escribí algunas cosas, pero como un divertimento y algún trabajo para la escuela. Después yo en la secundaria no leía, no escribía, hacía las cosas que hacen los chicos de secundaria, que es jugar al fútbol, salir con chicas, tenés la escuela, los amigos. Yo empecé realmente a leer cuando terminé la secundaria, lo cual es malo porque tuve un montón de años que desperdicié la lectura y no leí. Para mí es muy importante, la lectura más que la escritura. Yo creo, ya no me acuerdo, pero yo seguramente empecé a escribir porque leí un libro que me gustó y quise hacer lo mismo. Supongo que le pasa a todos, no hay escritores que no lean. Y ahí me lo empecé a tomar un poco más en serio, pero con la seriedad que puede tener uno a los 20 años, ¿no? Empecé un taller literario, escribí cuentos, sin darme cuenta escribí mi primera novela, que se publicó en 2002, cuando yo tenía 26 años. En 4 años traté de escribir unas novelas que estaba frenado con un argumento que todavía es una novela que no camina. Su personaje es un paralítico, entonces yo siempre decía, es una novela que no camina, pero porque tenía el personaje, no tenía argumento. Y un personaje sin argumento es lo mismo que nada. Y después, por casualidades de la vida, un amigo me pidió que yo escribiera la novela de su familia, que son sobrevivientes del Holocausto, y me embarqué en ese libro que me ayudó a pasar de un montón de argumentos que yo fantaseaba que iba a escribir y no los escribí. Me activó de alguna manera. Publiqué, el Delivery es mi primera novela, El gueto de las 8 puertas es esta que te decía. Después publiqué Un caballero en el purgatorio, que es la historia de un ladrón de llaves, de que entraba a departamentos a desvalijarlos sin violencia, sin los dueños, sin nada. Después publiqué La niña y su doble, que es otra historia de una sobreviviente del Holocausto, pero distinta, porque el gueto está contado desde adentro del gueto de Varsovia, de sobrevivientes que pasaron la guerra dentro del gueto. Y La niña y su doble, el padre de ella la da en adopción y la adopta un ucraniano nazi, y entonces ella pasa toda la guerra desde afuera. Alejandro Parisi ya nos contó de los libros que ha publicado hasta ahora, pero lo que queremos saber es un poco más acerca de la elaboración, la creación de este personaje que a nosotros como uruguayos nos toca muy de cerca, porque Álvaro Balestra es un ex policía y actual detective uruguayo de Durazno, radicado en la República Argentina, radicado en la capital. En realidad vive en la zona del Tigre, pero tiene sus oficinas allí muy cerca de la zona céntrica. ¿Esta creación del personaje ha estado inspirado en los clásicos de la novela negra? Bueno, vamos a ver qué nos contaba Alejandro Parisi. Crear un personaje que siguiera esos pasos de los americanos, pero que fuera local. Y entonces pensé, un policía nacido en Durazno. Yo necesitaba que fuera uruguayo, ¿por qué? Porque yo me sentía uruguayo en Buenos Aires cuando llegué. ¿En qué sentido? Yo vengo a Uruguay y me siento cómodo, pero al mismo tiempo hay como una distancia. ¿Por qué? Porque no vivo acá. Y entonces yo que necesitaba lo mismo, necesitaba que Balestra, el detective, analizara o pensara o viviera Buenos Aires desde adentro, pero también desde afuera. Y entonces, al principio yo tenía detective y todo, pero no sabía que iba a ser uruguayo. Y fue como, me permitió un montón de cosas. La nostalgia, la novela negra tiene
eso de que el personaje principal, el protagonista, está en un lugar donde no es un lugar natural, ¿no? Es el detective que fue exagente pero ahora trabaja en casos privados y no tiene el poder que tenía antes. También yo le sumé una historia personal a Balestra. Yo quería que fuera un mandato, el tema policial fuera un mandato familiar. ¿Por qué? Yo creo que no hay ni negro ni blanco. Los seres humanos somos grises. Todos tenemos miserias y mierdas escondidas abajo de la alfombra. Entonces yo necesitaba un detective. El detective necesita tener mierda abajo de la alfombra, un pasado oscuro. Cualquier detective. Y yo quería que fuera un pasado regional. ¿Cuál es el pasado inmediato nuestro? Las dictaduras. Y me gustaba la idea de que seguramente debe haber tipos que participaron y que se arrepintieron y se abrieron, ¿no? Eso como tema está, como nosotros lo pensamos desde la izquierda, al menos yo, digo, la situación política en el continente, no tenemos autocrítica, digo, los militantes fueron todos héroes, y no, alguno no debe haber sido héroe. Los policías tuvieron, el Estado en sí fue represor, hizo barbaridades. Ahora, los seres humanos que estaban en el Estado, no a todos deben haber disfrutado eso. Entonces, ahí sale Balestra. Me gustan mucho las sagas y no me quería desprender, digo, del personaje. Yo escribí este libro, antes de escribirlo yo sabía que iba a haber otro libro de Balestra. Entonces, lo que hice fue presentar al personaje con este libro. Pero lo importante para mí es eso, es que Balestra comparte con todos los latinoamericanos una época y que los que estuvieron, los que no estuvieron, los que estuvieron ausentes, los que les exiliaron, los que desaparecieron, nos une a todos. Balestra hace su propia autocrítica, ¿no? Me gustaría que despierte en el lector mirar para adentro, ¿no? Porque Balestra estuvo de un lado, pero hubo otra gente de otro lado. Y hoy estamos todos acá. Esa confrontación que existe entre un lado y otro y que nos muestra la historia de Balestra y su pasado como policía en la época de la dictadura en Uruguay, nos hace replantear a veces cómo juzgamos a quienes por ahí no estaban en las filas en las que nosotros militamos o de la manera en la que nosotros pensamos. Pero claro, este componente seguramente será desarrollado más en profundidad en próximas novelas, porque el personaje de Álvaro Balestra ha llegado para quedarse. Pero sobre esta temática estuvimos hablando un poquito más con Alejandro Parisi. Sí, ¿y en qué condiciones estás? Porque digo, la edad que tendría Balestra, 20 y pico de años, con un padre que lo obligaba y le marcaba un camino. Digo, eso es importante porque cuando él se da cuenta de lo que está haciendo, él lo sigue haciendo un tiempo, pero después se va. Entonces a mí me interesa eso, en qué momento él se dio cuenta en la mierda que estaba metido. Pero él no reniega de esa mierda. Él no hizo tanto. Hay un personaje que sí, que es el personaje negro, pero que también es querible, que es el comisario Domínguez, que sí, que participó en la dictadura y lo hizo conscientemente, y es el personaje más difícil del libro, y que es un personaje que va a seguir. Digo, es un tipo grande, que de golpe empieza a recordar cosas que hizo y que no le parece normal, no tiene un cuestionamiento el comisario Domínguez. Balestra sí, esa es una diferencia. También hay una edad distinta, ¿no? Pero Balestra tiene cuestionamientos, tampoco se mete mucho, profundiza mucho. Él sabe que le molesta lo que hizo, algunas cosas que hizo,
Esta es la primera incursión de Alejandro Parisi en la novela negra, un género en el cual dice que no se quiere encasillar, pero seguramente Álvaro Balestra ha llegado para quedarse y habrá nuevas entregas en torno a este personaje con el cual está aprendiendo a convivir el escritor, en este caso Alejandro Parisi. Vamos a hablar acerca de esto, de la novela negra, de cómo se ha integrado a este género y cuál es el plan de futuro. Me gusta, yo no me considero un autor de novela negra, no me gustaría limitarme a la novela negra, no lo hago, pero lo disfruto mucho como lector y cuando yo decidí escribir una novela negra, no me propuse innovar la novela negra, no, a mí me gusta el formato de novela negra, el detective tiene que tener un pasado oscuro, tiene que ser amoral, tiene que hacer sus trabajos sin ética más que la de cumplir con su cliente, no le importa la justicia, lo que haga la justicia, sí la verdad, pero su trabajo termina cuando él averigua y le dice al cliente qué pasó. Eso me parece que está bueno y yo creo que al mismo tiempo está teniendo tanto impacto por el descreimiento que hay de la justicia y de las instituciones. No es un tipo que haga justicia por mano propia, el detective de novela negra, pero tiene algo de eso, tiene algo de que las instituciones están pervertidas y si vos querés llegar a algo tenés que hacerlo por afuera de las instituciones o utilizando contactos dentro de las instituciones. Es curioso el auge de la novela negra, pero por otro lado decís, ¿y si el mundo vive rodeado de mierda? ¿Cómo la gente no se va a interesar por los crímenes y la miseria humana? Porque la novela negra no existiría sin la miseria urbana, ¿no? Por algo siempre es en grandes ciudades, que es donde más se junta la miseria. Y miseria no hablo de condiciones económicas, hablo de la condición humana, de una cultura que es la que compartimos en Latinoamérica, la mayoría, que es la judío-cristiana, que la primera generación provocó el robo con Adán y Eva y la segunda generación con Caín y Abel provocaron el asesinato. Estamos rodeados de eso. Y tenemos una relación mucho más sincera, creo, nosotros los latinoamericanos, porque nosotros no esperamos que las instituciones nos solucionen la vida, como puede llegar a pasar en Europa. Me causa mucha intriga por qué los nórdicos que viven en sociedades perfectas escriben novela negra. Ahí te das cuenta de que la literatura no importan las condiciones, pero es curioso, ¿no? Que se lo imaginan, porque están acostumbrados, están podridos de vivir bien, entonces se imaginan sociedades distintas, no sé. Y así llegamos al final de esta nueva emisión de Entre Libros, en esta entrevista con Alejandro Parisi, llegado desde la República Argentina. Reiteramos, el nombre de su producción es Con la sangre en el ojo, editado en estos días aquí en Uruguay. Será hasta la próxima entrega. Recuerden que pueden unirse a nosotros a través de nuestro canal en YouTube. Allí pueden ver las anteriores ediciones de Entre Libros, las notas que hemos realizado con otros escritores y también pueden ingresar a tu portal rtv.com porque allí podrán encontrar toda la información, no solamente referida a la literatura, sino también información de interés general y una cantidad enorme de sorteos y promociones. Será hasta la próxima. Gracias.